casa que necesitamos. En Habitamos Propiedad Raíz entendemos lo que quieres. Habitamos en tu vida. Hola, buenas noches. Yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo. Estamos grabando en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Pontificia Bolivariana y en esta oportunidad sobre un tema del cual se ha hablado bastante, pero muy poco hacia afuera. El mercadeo de la educación, el mercadeo educativo que muchos llaman. Y para ello hemos invitado a Claudia Vélez de Mercadeo de la Universidad Pontificia Bolivariana y Luz Janet Marín de Formación Continua. Vamos entonces a hablar con ellas. Claudia, Janet, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Por Dios, a ustedes por estar aquí. Empecemos pues con contarles a todos nuestros televidentes que hace poco salió el resultado de una investigación hecha en todo el Valle de Aburrá. Más de 6.200 estudiantes de últimos años de colegios que se entrevistaron por una entidad experta especializada en investigaciones. Claudia, ¿qué podemos decir de ese resultado? ¿Sorprendente o no? Bueno, pues digamos que es importante y sorprendente ver cómo en este momento la investigación de mercados está mirando todo este sector educativo como parte de sus objetos de análisis y de estudios de tendencias. ¿Qué vemos de sorprendente? Pues de alguna manera... Fueron a todas las universidades, ¿cierto? Sí. En los colegios. La muestra fueron más o menos 18 colegios los que ellos escogieron, De la todos los mayoría estratos. privados, 6 nomás públicos, pero trataron de abarcar toda la parte pues como geográfica de los municipios de Antioquia, entre ellos Bello, Envigado, Medellín, como más fuertes. ¿Qué importante se ve en el estudio que nos presentaron hoy? Pues primero que los programas académicos tradicionales siguen barriendo con esa intención de carrera de los estudiantes, de los bachilleres. O sea que el tradicionalismo sigue pesando mucho Sigue en la pesando decisión mucho. de los estudiantes de últimos años de colegio. Sí, y que de todas maneras hay, digamos, como una especie de dos grupos fuertes de universidades, lo que son las universidades públicas y lo que son las universidades privadas. Pero se sigue mostrando con claridad que las universidades tienen unas marcadas tendencias para los estudiantes dependiendo de las carreras, no solamente aquí en Colombia y en Medellín, en el mundo entero. Y seguimos viendo cómo se caracterizan los planteles, los claustros educativos se caracterizan por ciertas y determinadas Exacto. Así es. materias, por decirlo de alguna forma, o carreras. Sí. Eso es interesante anotarlo. Medicina sigue ganando. ¿Por qué? Pero es que ya cuando a uno le dicen que casi la mitad de los estudiantes de últimos años están mirando la medicina como su profesión, Sí. caramba, y uno ve que los médicos, por ejemplo, en mercadeo han sido muy flojos, por no decir pues que Sí. completamente nulos. Y mira cómo la mitad de los estudiantes casi están diciendo que quieren estudiar medicina. Sí. ¿O será que de pronto les dio porque quieren que Colombia viva o Medellín viva ¿Saludable? saludablemente? No. A ver, ahí hay una cosa que tiene que ver mucho con la profesión y es que medicina de por sí es una carrera fantasiosa. Es una carrera donde uno como ser humano siente que salva a otros, que hace como todo el despliegue solidario de servirle a otros, pero no todos los estudiantes que manifiestan querer estudiar medicina tienen vocación para ser médicos, ¿cierto? Más bien tienen vocación como de buscar riqueza. Y hay de alguna manera también como incluido al tema de medicina un factor de éxito, de ser eminente, Por de eso. ser prestigioso. Sí. Entonces, todo eso hace que la carrera como tal se vuelva mucho más amigable y mucho más interesante para ellos. Pero cuando uno va a mirar en los procesos de admisión, por ejemplo, los que nos corresponde a nosotros en UPB, donde se presentan alrededor de 1.500 estudiantes para escoger 120, esos 1.500 no tienen la vocación para estudiar medicina. Y no es una cosa de ahora, es una cosa de siempre. Y en el estudio que nos mostraban hoy, medicina ganaba no solamente en los estudiantes en el grupo de 10º y 11, sino también en el grupo de estudiantes de 4º de primaria y noveno de bachillerato. Es interesante ver uno cómo en los niños todavía sigue muy marcada esa. Pero fíjate, por ejemplo,
cómo uno podría pensar que el TLC, los acuerdos de libre comercio, podrían haber influido un poco en esas tendencias y no se ve una influencia marcada del TLC para carreras como comercio internacional, que sigue siendo una de las carreras pues Negocios internacionales. Sí, negocios internacionales, administración, y ve uno que hay un estancamiento, tal vez una reducción con respecto a otros años, y que el TLC no ha tenido tanta influencia. De hecho, hace poco en Apartado hicimos un estudio, no solo en Apartado, sino todo lo que es la parte del Urabá, mirando cómo estos grandes megaproyectos que se están pensando para estas regiones deberían empezar a cambiar esas intenciones de estudio de los bachilleres, y nos encontramos con que para nada influye en un grado importante. Los estudiantes, de hecho, muchos de estos con los que tuvimos la posibilidad de conversar, quieren estudiar medicina y se tienen que venir a Medellín, a Bogotá, a otras ciudades porque no tienen la oportunidad allá, pero medicina no hace parte de todo el montaje del andamiaje de esos megaproyectos, está más enfocado al tema agroindustrial, agropecuario, a lo que tiene que ver con comercio por la zona franca, pero no están relacionadas las decisiones profesionales con las decisiones de desarrollo de las regiones, en muchos casos, por poner un ejemplo. Insisto que me falta mucho mercadeo de cada profesión, porque si miramos la parte agropecuaria en Colombia con los acuerdos de libre comercio, sobre todo con el de Estados Unidos, la oportunidad que tiene el agro es impresionante. Y pues los niños deben comenzar a tener ya cierta inclinación, pero es una inclinación que se puede lograr, que se les puede ir dando. Janet, y en formación continua, ¿qué se ha visto últimamente? Aquí aportar lo que Claudia decía, nosotros tenemos un programa, pues, y que es un nicho de mercado que tenemos ahí, que es los niños. En formación continua, en la parte de vacaciones, un programa que se llama Semillitas de Medicina. Es un programa que lo abrimos todos los semestres. También es un programa que está enfocado a motivar, a incentivar a que ellos miren qué capacidades tienen para poder desempeñarse y entrar a la universidad, pues como en esas carreras. En la parte que decía Claudia de los municipios, en el oriente, por ejemplo, en una reunión que nosotros estuvimos hace 20 días, nos decían, nosotros queremos que las universidades no se lleven las personas a Medellín, queremos que vengan aquí a darnos lo que nos ayude a la región, no que vengan y entonces, vea, listo, les ofrecemos esto, pero váyase para Medellín y entonces buscan empleos en Medellín y la región. Entonces es eso, es entrar un poquitico como en ese panorama. Pero bueno, Janet, en formación continua podría pensar uno que ustedes están más orientados a los profesionales que desean ese proceso ininterrumpido, porque es que la educación nunca termina, uno nunca termina de formarse. No termina, para toda la vida. No termina y es, formar para toda la vida, pero y es más desde la necesidad. O sea, yo pienso que aquí partimos es de los grupos que necesitan, qué competencias tienen que mejorar, y ahí con esas competencias nosotros Eso es muy teórico. Sí, o sea, es muy teórico, pero igual... Porque uno en la práctica lo que ve es que están buscando diplomas y los diplomas no piensan. Claro, pero por ejemplo, lo que nosotros estamos buscando es también hacer diagnósticos para mirar realmente cuál es la necesidad. Claro, no, ¿Por obviamente. qué? Porque es que no se puede ofrecer, o sea, hay un portafolio donde ofrecemos programas abiertos, pero la idea no es esa, la idea es focalizar. Claro, ¿cierto? esa es la idea. Vamos a hablar sobre el mercadeo universitario y el mercadeo de la educación que ha habido en Colombia, que ha sido muy flojo en realidad. Pero ya hablaremos de eso, porque mientras tanto yo las voy a invitar a ustedes a una parte, al Hotel Dan Carton Medellín, que tiene unos programas espectaculares para fines de semana, para uno comer, tiene unos restaurantes increíbles, tiene todos los programas que uno puede pensar para uno descansar en una ciudad, además que para los turistas que llegan. El 444-5151 es el teléfono donde pueden conseguir más información. Ya volvemos. A ver, pues Claudia, tú que estás en mercadeo, ¿por qué el mercadeo de la educación en Colombia ha sido tan flojo?
porque es que no nos digamos mentiras. Ajá. En este momento, yo no digo de antes no se necesitaba tanto, en este momento que hay una competencia tan marcada, a pesar de la deficiencia que podría tener el sistema educativo en Colombia desde el punto de vista de capacidad para atender toda la demanda, la realidad es que el mercadeo de las entidades de educación en Colombia ha sido muy flojo. ¿Por qué crees tú que es eso? Bueno, yo pienso que hay muchas variables. Las que uno podría enunciar como más importantes y dentro del ejercicio que hemos tenido, las que uno ha validado, primero es que las universidades y las instituciones de educación creen muchas todavía, algunas apenas están empezando a sentir que necesitan hacer gestión de mercadeo. De hecho, independiente de que exista el nombre como tal de un área o una dependencia que apoye todo ese proceso, no se han percatado en muchas ocasiones de ver cómo los ven afuera, cómo los sienten los estudiantes, los papás, los colegios, los profesionales, las empresas, sino que están ahí y que muchas veces... ¿Se sienten necesitadas o se sienten buscadas? Exactamente, entonces muchas veces lo que sentimos y lo que pensamos es que el que nos necesita, pues nos viene y nos busca. Y si nosotros podemos, pues de alguna manera, si atienden en el buen sentido de la Y así se ha palabra, trabajado. y si no, no. Yo pienso que de unos años... Perdón, yo te voy a interrumpir una cosa, Claudia, porque es que la verdad es que la demanda es mucho mayor que la oferta en la educación colombiana y en muchas partes del mundo. Lo que el mercadeo educativo tiene que mirar es que no todo el que llegue tiene el perfil y todo el que pase una serie de puntajes o de exámenes no es necesariamente el perfil para una determinada carrera. Por eso, primero, la deserción, que desde el punto de vista económico, pues bueno, no hay nada que hacer, pero la deserción por estudiantes que se dan cuenta que se equivocaron después de 2 años y medio de estar en una carrera y se van, es un problema de mercadeo y de formación del mercado. Y en eso yo creo que fallan enormemente las universidades. Sí, hay una cosa que desde hace ya varios años las universidades han empezado a repensarse y en ese solo punto hay discusiones muy fuertes, el perfil. Entonces, ¿cuál es el perfil del estudiante para cada institución? Y ese perfil puede estar impregnado de muchas variables que lamentablemente... Si tal él puede estar, está impregnado de muchas variables. Que lamentablemente hace que el mercadeo en instituciones educativas, en muchos casos, se le dé el carácter de mercantilismo. Entonces, en lo que se cae y lo que hace que el mercadeo no se vea bien o que a veces no se le abra las puertas a estrategias, acciones, lo que bien han desarrollado otro tipo de sectores y otras empresas, es que se siente que el mercadeo lo que llega es a volver comercial un bien, en este caso un servicio, que por ley debe ser de cobertura para todo el mundo. Entonces, cuando tú hablas de perfil, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuáles son las características de ese estudiante que necesita determinada universidad? Entonces, ¿es incluyente o es excluyente? Todas esas preguntas que se hace normalmente uno cuando empieza a pensar en mercadeo, chocan de alguna manera con lo que ha sido la esencia o lo que han llamado muchos la esencia de la educación y por eso apenas estamos naciendo. Hay países, España, Estados Unidos que nos llevan años luz en eso sin demeritar incluso la calidad de las instituciones. Porque fíjate, por ejemplo, ahora que no toca va el en tema, contra. en Estados Unidos, desde la época de high school, comienzan a mirar qué orientaciones puede tener la persona y comienzan a darle indicaciones y comienzan a formarlo. Y por eso cuando llegan a séptimo, octavo grados en los Estados Unidos, comienzan a decir, a ver, usted tiene más perfil de este, más por acá, venga por acá, y van profundizando en esos campos y el estudiante, antes de salir, ya se ha dado cuenta de si en realidad tiene o no las habilidades que se buscan. Aquí no. A hoy uno podría decir que, y de hecho formación continua es Sí, ya iba para allá para que Janet nos una cuente. de las opciones que las personas tienen para empezar a conocer la universidad y la universidad para relacionarse con las personas. Hay, digamos, como una proyección de doble vía, porque las universidades se están dando cuenta que el mercadeo, más que lo que típicamente la gente pensaría en el mercantilismo, la comercialización, lo que se vuelve es en un gana-gana, porque si yo acompaño a esa persona que va a estar conmigo durante X número de años, desde antes de que tome su decisión, pues cosas como indicadores como la deserción, por ejemplo, que es tan
nefasta para todos, para una familia, para Claro. el proyecto de vida de un estudiante, para la universidad, se puede bajar. Se puede bajar con ese tipo de estrategias que nacen desde la promoción, pero no con una mirada comercial, sino más como una mirada de relación. Así es, y yo con formación continua, Janet, también ve uno eso. Claro, lo que dice Claudia es muy importante porque es un valor agregado. O sea, si lo vamos a ver desde ese punto de vista, es cómo nosotros como universidad podemos aportar y ayudar a que la persona que ingrese a la universidad elija lo que es. Porque en este caso también vemos que muchos estudiantes se van porque no tuvieron Porque no una tuvieron buena cabida en otra dirección. parte. Exactamente, o no tuvieron una buena dirección, o porque es que el papá le dijo esta carrera, o porque la familia, o por la misma sociedad, porque dice, ah, no, es que esta carrera, porque es la que está de moda. Pues por ejemplo. Sí, y en formación continua ve uno mucho eso, que en una empresa le dicen a una persona, hombre, hace este diplomado, hace este seminario que están ofreciendo para que tengas otra formación. y no, y otro lo que campo". buscan- Y eso muchas veces lo que hace es que en lugar de hacerle un bien, le hace un mal a una Claro, persona. claro. Entonces ahí hay que saber muy bien, primero, cuál es el público, segundo, qué es lo que está esperando la persona de esa formación, porque casi siempre, o sea, cuando uno busca formación es mejorar su nivel, mejorar su estatus, mejorar sus condiciones laborales, entonces identificar muy bien qué quiere la persona o si es por competencias. Claro. ¿Cierto? Entonces ahí es lo que podemos hacer de formación continua, que nosotros pues se manejan todos los talleres, cursos que sean muy focalizados y que se pueda acompañar en todo ese proceso, tanto estudiantes de colegio. Nosotros pues también tenemos unos programas que son para Claro. estudiantes de colegio. Yo cuento una experiencia que viví cuando yo estaba haciendo el posgrado en los Estados Unidos, y fue que un día en que nos llevaron niños, y era un día completo de niños compartiendo con nosotros en la universidad, para que el niño fuera conociendo el ambiente universitario. Uno veía a los niños, pues en realidad no era tanto con estudiantes de pregrado y en fin, y entonces los niños se sentaban en el mismo salón y los niños estaban, Interactuaban. claro, con y los para otros. ellos era una Vivían una cosa experiencia. espectacular, una experiencia sensacional. Y yo creo que ahí el mercado educativo tiene mucho que ver. Ahí hay una palabra que es clave, que es lo que uno podría llamar como transiciones. ¿Cuáles son esas transiciones que vive uno durante todo su estadio de la vida, en donde cuando uno pasa de la guardería al colegio, pasa del Claro. colegio a la universidad, de la universidad a la empresa y de la empresa nuevamente a la universidad? Esos puntos de encuentro son unos focos de trabajo desde mercadeo increíbles. El hecho, por ejemplo, de que un estudiante de colegio pueda venir y ser universitario durante un mes, 2 meses, donde se ponga como en el zapato de los otros, como diría uno, las empresas y los profesionales cuando van a hacer sus prácticas encuentran otro espacio de esa transición, de esa sinergia. Ahí hay unos espacios de gestión, de mercadeo, de apoyo Claro. muy importante a lo que son los proyectos de vida de las personas, que en el caso nuestro, eso es con lo que trabajamos. Claro, y hay una empresa que complementa mucho eso de la educación en nuestro medio, sobre todo para gente de ventas y de mercadeo, que es una empresa que se llama Consultor, que es especialista en procesos de formación de vendedores y gente de mercadeo, que es bien interesante. En el 444-7745 y en el 01-8041-0440 obtienen más información. Ya volvemos. El mundo de la publicidad en el mercadeo de la educación ha sido muy flojo. Lo máximo que uno ve, Muy tradicional. y un listado de carreras o un listado de especializaciones y de Todos caemos en maestrías eso. y de y eso es todo, porque y con un número como de 50.000 cifras que dice El ¿cómo SNIES. es? Licencia ICFES número tal. ¿Y eso a quién le importa? Eso pues lo único que ajá. dice es que tiene una aprobación tiene oficial, registro. no más, pero eso a quién le importa. Que Y está tienen que codificado. publicarlo, que eso es lo triste. Sí, por ley se tiene que Por ley hay que incluir, publicarlo, sí. pero no dice nada. Pero, ¿por qué la publicidad es tan floja en las universidades? Yo siento que es parte también de todo ese proceso de aprendizaje
de lo Porque que ya las- hablamos de la comunicación, la publicidad es una forma de comunicación, Ajá. sigue siendo floja también. Es todo ese proceso de aprendizaje de qué es lo que las personas quieren recibir de las, en este caso, de las universidades. Y cuando uno empieza a mirar, entonces una universidad es una organización, una empresa que tiene atributos, beneficios, diferenciadores, pero que cuando a la gente no se le da el nombre del programa, no se ve, no se identifica. Entonces viene mucho también de la cultura de los que reciben esa información. ¿Qué corresponde ahí o le correspondería a la gestión de mercadeo educativo? Culturizar de alguna manera, educar en que las universidades no son programas exclusivamente, no son Claro. títulos, porque de alguna manera la interdisciplinariedad, la flexibilidad en la que vivimos hoy, yo puedo ingresar perfectamente a la universidad sin ni siquiera tener muy claro que voy a terminar con un título de publicista, con un perfil de trabajador social. Sí, así es. Entonces, es más ese mismo proceso de identificar que puedo escoger universidad, puedo escoger programa, puedo escoger perfil, puedo hacer una mezcla de un montón de cosas que superan esa información que tradicionalmente se ha entregado. Claro, y me llama la atención, Claudia, volviendo al estudio que se hizo recientemente, que hay cosas que uno diría que no son consideradas como profesiones. El sacerdocio, por ejemplo, llama la atención. ¿Cuántos puntos obtuvo el sacerdocio? Ninguno. No aparece en No las aparece. primeras. No aparece como profesión. Y hay profesiones que están metidas en la primera, en la de la medicina, por ejemplo. Sí. Enfermería, la misma, pues odontología tiene por ahí una Esta parte, separación, sí. Psicología también. psicología también, pero hay ciertas cosas que uno dice, hombre, esto porque no está como una profesión, Sí. ¿ves? Mercadeo que apenas arranca no está visto como una profesión, no salió ninguno. No aparece como profesión, de alguna manera muchas personas la identifican es como parte de De la gestión de especializaciones, otros exactamente. programas. Las ventas tampoco tienen nada que uno diga, vamos a formar vendedores, no hay una profesionalización de una de las actividades más importantes de cualquier tipo de sociedad como es la de los vendedores. No hay en ese campo. Hay un Y en el campo de programa- la formación continua, por ejemplo, Janet, fíjate que ve uno una tendencia muy marcada que la gente busque esa Sí, formación. Es más como sí, complemento. complemento. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos focalizado mucho aparte cada uno, o sea, por ejemplo, administración, gestión humana, mercadeo y ventas. ¿Por qué? Porque así lo solicitan. O sea, no es la parte integral, sino muy específico. Ya es hora de que se pare el mercadeo de ventas, para que no siga la gente confundiendo una cosa con otra. Hay- Sí, es ¿Cierto, verdad. Claudia? Ahí Claudia, hay- ¿me apoya en eso? Sí. Ahí hay una cosa también que viene de los diseños, de los planes Claro. de estudio, y es que volvemos a lo que mencionábamos ahorita. Las carreras tradicionales siguen llevando la delantera, porque de alguna manera las carreras tradicionales son programas o opciones que te ofrecen una panorámica de muchas cosas dentro de un área o dentro de un campo del saber o de un campo de acción. ¿Qué sucede? Que en el transcurrir de ese plan de estudios, de ese programa, uno puede ir haciéndose ese perfil. Entonces, posiblemente el tema de ventas, gestión humana, finanzas, se van convirtiendo más es ya como en especialidades especialidades, que los exactamente. mismos estudiantes pueden ir haciendo a medida que van conociendo la ruta que ese programa les va mostrando. Bueno, pero no digamos que todo el mercado de las universidades ha sido negativo, porque no. No, yo pienso que la hemos verdad es que ha sido crecido muy mucho. positivo y se ha crecido mucho. Hemos Por ejemplo, crecido fíjate mucho. cómo, y yo creo que Janet me puede corroborar esto, se ha reducido la brecha empresa-universidad. Sí. La demostración de la formación Sí. continua, la demanda de programas de formación Y la continua investigación. y la investigación. Sí. Se ha cerrado bastante esa brecha. Sin Claro. embargo, todavía se aprecia mucha diferencia entre la academia y la práctica. Entonces Exactamente. parece como una paradoja. Se cierra por aquí, pero se sigue abriendo por acá. ¿Será que en eso tiene mucho que ver la selección de profesores? Tiene mucho que ver, no sé, pero ¿por qué esa paradoja como tan curiosa? Por aquí se cierra y por aquí como que no se... No. De pronto, lo que hay que mirar ahí, Carlos, es que nosotros tenemos docentes, o sea, y hablo de la mayoría de las universidades que son docentes cátedra, Claro, y son más de casi que el docentes 80% en el país y son son- docentes que son Yo era, ya no realmente soy. de las universidades. Después de y es 30 muy años ya dije no más. diferente, es muy diferente la experiencia que trae el docente que trabaja por fuera, que puede venir a las universidades como los de nosotros, pues por ejemplo de posgrados, que traen su experiencia y ahí tenemos toda esa práctica y todo ese conocimiento que es aplicado, ¿cierto? Pero en Entonces, pregrados no.
En pregrado No es tan- nosotros, pero ya empezamos a trabajar. Yo pienso que las universidades hemos empezado. Sí, por eso Ya te decía que el incorporar en mercadeo horas universitario o cátedra. educativo, en realidad en eso hay que reconocerle. ¿Que falta mucho? Falta mucho. Claro. Pero ya empezó, es que todo tiene su principio. Pero, por ejemplo, también las universidades que estamos mirando, docentes de hora cátedra. Estos docentes de hora cátedra son docentes que trabajan en el día y tienen unos horarios donde vienen en a mi las época ni tenían universidades. profesores taxis, o nos decían profesores taxis. Estaban en todas las universidades. Éramos haciendo carreras, ¿cierto? Mira uno Digamos, los plegables promocionales y en todos aparecía el mismo nombre. Sí, esa era otra cosa, porque eso sí le falta a la educación colombiana, sobre todo a la universitaria, que hay muchas carreras que no pueden tener una identidad porque los profesores dictan aquí y No se allí convierten en el 4 o diferenciador. 5, exactamente. Y en eso creo que hay mucho todavía por hacer acá, porque la verdad es que falta mucho. En el tema de universidad de empresa uno podría decir también que el matrimonio como tal, y como muchos lo dicen, existe. Lo que sucede es que existe para unos temas muy puntuales donde se le ha logrado algo que posiblemente en otros temas no, y es encontrar los puntos comunes. Ajá, Claudia, ¿sabe qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Ah, Entonces, para dentro de un mes, porque tenemos una serie de compromisos con otros invitados, pero dentro de un mes yo los vuelvo a invitar con el Listo. padre Jorge Iván para que sigamos Muchas hablando de este gracias. tema, ¿les parece? Sí, Sí, nos Bueno. encanta. Gracias. Entonces, muchas gracias pues por habernos acompañado en la noche de hoy, a ustedes por estar pendientes de lo que estamos trabajando y los invitamos a que sigan pendientes de Tiempo de Mercadeo. Una feliz noche y muchas gracias.